humano tiende a pecar. Y, ¿sabes? Es importante conocer la forma en que el pecado se desarrolla en el ser humano. Es importante, ¿por qué? Porque cuando conocemos cómo es que este pecado se desarrolla en cada uno de nosotros y lo entendemos, lo reconocemos en nuestra persona y nos arrepentimos de este pecado, nuestra alma se va purificando y se va limpiando. Es como cuando en una disciplina de nado, de ballet, si la maestra o el profesor no está marcando constantemente los errores que tiene la bailarina de ballet o el que está nadando, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo es que va a poder dar lo mejor de sí? Hay una película que salió hace muchos años, creo que se llama El Cisne Negro, y justamente habla de una bailarina. Tiene un profesor que es muy duro, y llega el momento en que tú mismo te estresas de estarla viendo. Pero vemos que al final esta bailarina de ballet es una de las mejores. Y sabes, ese es el proceso que nosotros estamos viviendo. Ese es el proceso que como cristianos y la disciplina que nosotros tenemos que tener, ¿no? Y es tan importante conocer el pecado. Fíjate, es tan importante que el rey David clamaba al Señor para que se le fuera mostrado. Acompáñame a Salmos 139, versículo 23 al 24. El rey David era consciente y después de su caída con Betsabé, él entendió que era débil. Él entendió su necesidad del Señor. Pero fíjate algo importante, aún cuando él había experimentado de su poder desde su infancia o su adolescencia. Cuando peleó con Goliat, cuando él decía yo he vencido leones, osos, él se acomodó. Él se acomodó y dijo, bueno, yo soy el consentido del rey, ¿no? Pero justamente cuando viene este pecado con Betsabé, se da cuenta de su fragilidad y de su debilidad. Y por eso en el Salmo 139, versículo 23 al 24, David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David pedía que el Señor examinara profundamente su corazón. ¿Y quién más nos puede examinar sino Dios mismo que conoce nuestros pensamientos? Pero fíjate, Él le dice, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué quiere decir? Pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, él le pedía que su corazón fuera probado. Esto es algo que nosotros deberíamos de pedir. Y alguna vez alguien dijo, sí, pero es muy peligroso. Es peligroso porque cuando viene la prueba, hay pruebas que a lo mejor podrías pasar y hay otras que no podrías pasar. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que justamente a través de la prueba es donde vamos a conocer nuestras deficiencias. Cuando tú estás en la escuela y vas a presentar un examen, es necesario el examen, porque entonces te vas a dar cuenta qué es lo que no has aprendido, qué es lo que no has entendido en la materia que te están aplicando el examen. Entonces, es necesario. Entonces, David por eso le dice, pruébame, y entonces una vez que venga la prueba, conoce mis pensamientos. Es decir, cuando venga la prueba, hazme entender o ve, tú que lo puedes ver, cómo es que reacciono a esa prueba. Por eso dice, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿De qué? De lo que vivió o lo que podría vivir en esa prueba. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. David sabía que había un resultado en ser probado, que había un resultado positivo, y ese resultado que era ser guiado por el camino eterno, el camino de la salvación. Por eso dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una vez que somos probados, me doy cuenta y digo,
híjole, me falta mucho en esta área, o estoy pecando todavía en esta área. Entonces, necesito ser confrontado para entonces que Él me pueda guiar hacia el camino eterno. También el rey Salomón, el hijo del rey David, también entendía perfectamente que el conocer sus pecados era necesario para poderse arrepentir y vivir una vida en santificación. Fíjate lo que dice en Proverbios 28:13. El rey Salomón lo tenía como una convicción. Sabemos cómo al final termina el rey Salomón tristemente, pero él sabía y tenía ese conocimiento. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, el rey Salomón es el que escribe este proverbio. El rey Salomón dice, el que cubre sus pecados no prosperará. Aquí vemos la necesidad que tenemos de ser confrontados con nuestros pecados, porque en el momento que somos confrontados con nuestros pecados y tú te confiesas y dices, sí, es cierto, es decir, te pones de acuerdo con Dios y dices, sí, es cierto, Dios. En ese momento, como ya no lo estás encubriendo, lo confiesas y te apartas de Él, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Entonces vemos cómo es necesario poder entender, esta doctrina de la amartiología, porque conocemos nuestro pecado y la forma en pecar, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, lo primero que vimos fueron los pecados contra Dios, después vimos los pecados contra el prójimo, después los pecados contra uno mismo. Y la semana pasada hablábamos acerca de los pecados de la inmoralidad sexual, donde nuestro hermano José nos hablaba que como creyentes, como discípulos, yo diría, mejor, hay que tratar de cambiar esa palabra, porque no somos creyentes, tenemos que vernos como discípulos. Creyente cualquiera puede creer, ¿no? Como discípulos del Señor, tenemos un llamado a la pureza, es lo que nos hablaba nuestro hermano José, ¿no? Y bueno, justamente ya para esta semana, para terminar, pues el tema es la corrupción social y moral. O sea, este pecado, la corrupción social y moral, es como el desenlace. Ya hablamos de los pecados contra Dios, pero fíjate cómo vamos con ese hilo de decadencia, ¿no? En el pecado. Los pecados contra Dios, el pecado contra el prójimo, el pecado contra uno mismo, el pecado contra, la inmoralidad sexual, y hoy vemos la corrupción social y moral, es decir, como el desenlace, es decir, cuando ya todo se pudrió, ¿no? Como dicen por ahí. Si tú analizas tu vida, cómo es que cuando estábamos sin Cristo, cómo no empezamos con un pecado tal vez grande, ¿no? Empezamos pecando primero contra Dios por falta de fe, pecamos con nuestro prójimo, contra nosotros mismos, y poco a poco esa cadenita de decadencia hasta que vivimos totalmente en una corrupción social y moral. Y es justamente lo que vamos a ver hoy en Miqueas. El pasaje que vamos a ver está en Miqueas capítulo 7, acompáñame, versículo del 1 al 7. Y justamente es lo que pasó. Miqueas, este profeta, él estuvo profetizando a la tierra de Judá, al sur de Israel. Y Miqueas nos va a hablar, el Señor a través de Miqueas hace un lamento, Dios, ante una sociedad totalmente corrompida, y una sociedad la cual era su nación, el pueblo de Israel, y hace un lamento el Señor por ese pueblo escogido. Y vamos a ver, se los voy a leer yo en la Nueva Versión Internacional, NBI. Dice del 1 al 7, fíjate, dice, pobre de mí, dice, soy como el que recoge frutos de verano y busca lo que sobre en la viña. No hay ningún racimo para comer, ningún higo nuevo que tanto deseo. La gente piadosa ha sido eliminada del país,
no queda persona recta. Todos tratan de matar a alguien, unos a otros se tienden redes. Ambas manos son hábiles para hacer el mal. Gobernadores y jueces exigen soborno. Los poderosos imponen lo que quieren. Todos traman en conjunto. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza, el más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión. Ya se acerca el día de tu castigo, anunciado por centinelas. No creas en tu prójimo, fíjate esto, no creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas, con la que duermes en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia familia. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Vamos a orar, no hemos orado, ¿verdad? ¿No es la cita? Miqueas 7, del 1 al 7. Vamos a poner este tiempo en oración. Creo que no hemos orado, ¿verdad? Señor, gracias por tu palabra, por lo que hoy vamos a poder profundizar en tu corazón, en cómo es que tú ves el pecado, Señor, y cómo es que tú ves este camino que la humanidad lleva y a la cual se está dirigiendo, Señor, un camino de perversidad. Te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, exhortándonos y animándonos, Padre. Gracias por tu palabra y ponemos este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, fíjense, esto que acabamos de leer es un retrato de lo que se vive hoy en día. Y no sé si escuchaste o conforme lo íbamos leyendo, fuiste viendo la decadencia, cómo se fue corrompiendo en las tres esferas de la humanidad. La parte social en general, el gobierno y la familia. Y justamente es lo que vemos, fíjate, en el versículo 1, dice Miqueas, pobre de mí, soy como el que recoge frutos de verano y busca lo que sobra en la viña. No hay ningún racimo para comer, ningún higo nuevo que tanto deseo. Lo que Miqueas quiere decir es como, soy como aquel que busca un fruto cuando la temporada ya pasó, es decir, ya no hay. Es como cuando tú vas y quieres recoger algún fruto, pero la temporada ya pasó, entonces llegas al final y dices, no hay nada bueno, no hay nada que agarrar. Así es como se sentía Miqueas, ¿no? Y como el Señor nos hace ver, dice, no hay nada bueno en este tiempo. Quiere decir, no hay gente buena. Ya no hay nada bueno en este tiempo. Y fíjate, del versículo 2 al 6 va a empezar justamente a describir esto que te digo, una sociedad decadente, mala y perversa. Fíjate, dice el versículo 2, la gente piadosa ha sido eliminada del país, no queda persona recta, todos tratan de matar a alguien, unos a otros se tienden redes. Lo que Miqueas, o el Señor a través de Miqueas nos está diciendo, la gente piadosa en este país, en la nación de Israel, dice, ya no existe, ya no hay gente buena. La sociedad está corrompida, ya no hay quien tenga piedad y misericordia por los demás. Y si te fijas en un contexto general, así es como hoy vivimos. La sociedad cada vez está peor. Entonces, en esta esfera, la gente común se ha corrompido por el pecado. Y él lo ve, y el Señor se duele en su corazón por esto. Ahora, si te fijas en el versículo 3 y 4, dice, ambas manos son hábiles para hacer el mal, gobernadores y jueces, dice, exigen soborno, los poderosos imponen lo que quieren, todos traman en conjunto. El mejor de ellos, y hace esta comparación, es más enmarañado que una zarza. ¿Cómo es una zarza? Un arbusto, estos que ves en las películas del oeste, que se va moviendo. ¿Cómo es que se hace esa bola, no? Justamente porque está enmarañado. Con tantas ramitas, solitas se forman esas bolas. ¿Por qué? Y dice, el mejor de ellos, es decir, de los gobernadores o de los jueces, dice, el mejor de ellos es más enmarañado que una zarza. Dice, y el más recto está más torcido que un espino.
Pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día de su castigo anunciado por centinelas. Lo que está hablando Miqueas es ese juicio que iba a venir sobre la nación de Israel, pero nos está hablando también a nosotros y a la sociedad de hoy en día, ¿no? Hoy, increíblemente, el gobierno y los jueces que son puestos por el Señor justamente para brindar, ¿qué? Justicia, para brindar la paz, para ser justos, para resolver situaciones en la sociedad donde tiene que ganar la justicia y la verdad, hoy está corrompido. Y fíjate, cuando Miqueas escribe esto fue en el año 700 antes de Cristo. Y parece que nos está pintando una noticia, ¿no? En el noticiero de la mañana. El gobierno y los jueces corruptos se pusieron de acuerdo con los poderosos y entonces oprimen al más pobre. O un juez declaró inocente a un asesino o a alguien que está involucrado con la mafia y lo dejaron salir. Es increíble, ¿no? El ser humano siempre ha estado corrompido. Entonces, es lo que dice Miqueas. La gente rica de la sociedad se ha corrompido, el gobierno está corrompido, los jueces están corrompidos y en conjunto, en vez de unirse al bien, se unen al mal. Entonces vemos esta segunda esfera, la esfera del gobierno también corrompida. Ya vimos por un lado que hay una sociedad en general en decadencia, ya no hay bondad en el mundo. La otra esfera de gobierno y de jueces que en teoría tienen que darnos esa paz, esa seguridad, esa justicia, también se venden al mejor postor. Pero lo increíble de esto es de lo que ahora nos va a hablar Miqueas. Nos va a hablar de esa maldad, pero que ahora no está fuera de ese círculo, de nuestro primer círculo, sino va a hablar de esa maldad que está en nuestro círculo cercano. Versículo 5. Dice, no creas en tu prójimo, ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas, con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia familia. ¡Qué increíble! Si te diste cuenta, vamos viendo cómo la corrupción va avanzando y sigue avanzando. Y sí, muy probablemente antes podrías ver cómo es que de alguna forma la corrupción, la maldad la vemos allá afuera y es común. Y lo ves tal vez fuera de tu familia, pero no piensas que esa corrupción moral y decadente va a estar dentro de tus cuatro paredes. Y es lo que dice Miqueas, no creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas, con la que duermes en tus brazos, de tu propia esposa o esposo. Es increíble. La hija se rebela contra la madre y la nuera contra la suegra, los enemigos de cada cual están en su propia familia. Ahora, claro, esta es una pintura, o tendría que ser una pintura de una familia de alguien que no está en Cristo. Obviamente es muy común. Tú empiezas a platicar con familias alrededor y escuchas estas historias y dices, ¿cómo es posible que hagan eso? Que se demandaron. Otra vez escuchábamos una que los hijos sacaron a su mamá de su casa, a una viejita, y le sacaron sus cosas. O sea, esto es algo increíble y es algo que está pasando, ¿no? Entonces, vemos cómo esa corrupción moral, versículos 5 y 6, es lo que nos pinta Miqueas. En el versículo 6, cuando dice, él ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, y la nuera contra la suegra, los enemigos de cada cual están en su propia familia. Lo que Miqueas de alguna manera y el Señor nos quiere mostrar es cómo el pecado ha permeado ya en la familia. Pero algo aquí importante, fíjate, ¿cuál es la parte medular de la sociedad? Son las familias. Porque no es que se forma la sociedad y de la sociedad van surgiendo
las familias, no. La familia es la que forma la sociedad, es al revés. Entonces, cuando desde el núcleo familiar, como dicen por ahí, se pudre la cosa, entonces de ahí hacia afuera todo se echa a perder, todo se corrompe. El problema está dentro, no está afuera. Aquí Miqueas, la palabra nos lo va viendo desde afuera hacia adentro, pero realmente el problema está dentro. Es por eso que hoy en día la sociedad va en una decadencia total. ¿Por qué? Porque hoy los divorcios, antes, hace 20 años atrás, fíjate, hace 20 años atrás, del 100% de los matrimonios, del 20 al 30% se estaba divorciando. Y ya era algo fuerte, una cantidad, un porcentaje alto. De los 10 años hacia acá, de los que se llegan a casar, porque ya muchos no se casan, solamente se juntan, del 100% de los que se llegan a casar y tienen esos datos en el registro civil, oye, el 50% al 60% se está divorciando. Cifras de los que van al registro civil y se casan. Ahora imagínate de todos aquellos que nada más se juntan. Entonces vemos cómo se va esta descomposición social. Y esto obviamente es planeado por el enemigo, ¿no? Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque Él quiere separar. ¿Para qué? Para entonces tomar a los hijos y entonces seguir con la pudredumbre. Entonces, lo que vemos en Miqueas hace 700 años atrás, hoy sigue siendo una realidad, pero cada vez peor. Y familia, esto es un retrato de lo que se vive sin Cristo. El pecado del hombre produce muerte. Y produce muerte no solamente en tu familia, sino en la misma sociedad. Vamos allá a Romanos 6:23, un versículo muy conocido. Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo, mas la dádiva de Dios es Cristo, ¿no? Es vida eterna, perdón. Mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el pecado del hombre siempre va a producir muerte, siempre. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto ya lo sabemos, ¿no? Y lo sabemos y es la parte medular del Evangelio. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿qué hacemos? La solución la conocemos y es justamente la segunda parte de este versículo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, no puede haber conocimiento del pecado, no puede haber la salvación si no conocemos nuestros pecados, si no entendemos cómo es que como seres humanos estamos corrompidos. Entonces era necesario poder entender esta doctrina de amartiología, de entender cómo es que pecamos en todas las áreas de nuestra vida. Y la solución es Cristo. Y fíjate, en el versículo 7, justamente termina así Miqueas, ¿no? Esta parte del pasaje dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Entonces vemos cómo Miqueas nos va mostrando toda la corrupción social del gobierno, de las autoridades, en la familia, pero dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación. Es por eso, familia, que se hace necesario nacer de nuevo. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿no? ¿De qué pecados hoy tú te tienes que arrepentir? Tú podrías decir, bueno, es que en mi casa yo no me peleo con mi suegra o con mi suegro, o mi hija no se rebela contra de mí, mi hijo tampoco se rebela. Sabemos que eso sí sucede en la familia, ¿no? Aún siendo creyentes. Pero yo te hablo a ti. ¿De qué pecados, de todos los que hemos visto, de qué pecados contra Dios, de qué pecados contra el prójimo, de qué pecados contra ti mismo, de qué pecados de inmoralidad sexual también te tienes que arrepentir? Porque mira, a lo mejor muchas veces cuando hablamos de este pecado en particular,
Muchas veces decimos, sí, pero pues yo no soy infiel, no adultero, o siempre nos vamos a ese extremo, ¿no? Pero ¿qué hay en tu corazón y qué hay en tu mente? ¿Qué hay cuando nadie te ve? Y tenemos que a veces llegar a lo más finito, ¿no? Al pensamiento. Sí, a lo mejor no lo hacemos de hecho, pero ¿qué pasa en nuestra mente? Entonces tenemos que pensar de qué cosas me tengo que arrepentir, qué es lo que está estorbando para tener una comunión real con Dios. Porque es que tal vez no has llegado a Cristo y no has visto a Cristo, o Cristo no es tu Señor y Salvador. En una iglesia sabemos hay dos tipos de personas. Personas que se creen creyentes, pero no lo son, o probablemente no, como lo hemos venido viendo. Sí son creyentes en el Señor Jesucristo. Pero decía Santiago, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan. Y decíamos en esa ocasión, ¿no? Cuando me tocó esa prédica, qué increíble, porque el demonio cree, y el creer en el Señor y saber quién es, al menos producen algo en él, que es temor, ¿no? Pero hay creyentes que ni siquiera eso les produce el Señor. El pecado ya ha hecho costras, callos en su corazón que ya no le duele. Ya no le duele pecar contra Dios. Y decía en esa predicación, a veces somos peores que los demonios, porque ellos al menos creen y tiemblan. Entonces, sí tenemos que analizar qué es aquello en lo que aún estamos batallando. Y esta es una limpieza profunda que tenemos que hacer, de lo más a lo menos. Hoy ya no hacemos lo que hacíamos antes. Entonces, pero vamos purificándonos, ¿no? En este proceso de santificación nos vamos purificando, nos vamos limpiando. Hay que seguir, hermanos. De ya lo que vaya quedando, lo poquito. No dejar eso, ya es poquito. Una mentirita de vez en cuando, ya no es como antes que echaban unas mentirotas. No importa. Hay que ir limpiándonos, siguiendo purificándonos. Yo te pregunto, ¿qué es aquello que te está estorbando para poder tener esa comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué es aquello que está esclavizando tu alma o tu misma carne o tus deseos mundanos, por lo cual no puedes experimentar ese nuevo nacimiento? O si ya naciste de nuevo y eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿qué es aquello que no te está permitiendo sentir el gozo del Señor? Porque muchas veces sí, a lo mejor somos salvos, pero yo te pregunto, ¿realmente sientes gozo en el Señor? ¿Realmente cuando vienes te estás gozando en el Señor? Porque muchos nos enfriamos, hermanos. Muchas veces cuando llegamos a Cristo y estamos en nuestro primer amor, escuchamos una alabanza y lloramos y sentimos la presencia del Señor, pero conforme vamos caminando en Cristo, nos vamos enfriando y a veces ya no se siente ese gozo. El gozo de la salvación que dice la palabra, ¿no? Devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces tenemos que buscarlo. Y para terminar, vamos allá a 2 de Crónicas 7:14, un también pasaje muy conocido. Y es a lo que te quiero animar. Hoy hemos entendido el pecado, vimos en el primer estudio acerca del origen del pecado, vimos que es cuestión de naturaleza, vimos que la única forma de poder vivir en Cristo y para Cristo es teniendo esta nueva naturaleza que nos habla 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo quiero hablar a tu corazón hoy, porque sabes, tenemos que ser una iglesia gozosa. Escuchando la alabanza, de verdad es hermosa hoy, como estamos escuchando, alabar al Señor, cantar, emocionarte de cantarle al Señor es maravilloso y es hermoso.
Pero yo te invito a que ese gozo no lo sientas solamente aquí en la iglesia, sino allá afuera también, o cuando vas manejando el carro, o cuando estás haciendo el quehacer en tu casa, que escuches esas alabanzas y te goces en el Señor. Dice Segunda de Crónicas 7:14, y es igual el Señor, ¿no? Hablándole a su pueblo y le dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la solución. Esa es la solución para todos. Para el que no es creyente, o para el que piensa ser creyente pero no es discípulo, solo es creyente, o para el que es discípulo pero también nos hemos enfriado. Si se humillare mi pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos y reconocer nuestros pecados. Señor, hoy entiendo cómo el pecado obra en el ser humano. Vemos y entiendo que el hombre está totalmente corrompido, totalmente, sin Cristo, ¿no? Nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza es corrompida totalmente. Por eso necesitamos el nuevo nacimiento, ¿no? Y entonces por eso el Señor dice si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y este buscar habla de buscar con un deseo fuerte, decir, Señor, sígueme limpiando, sígueme purificando. Salmo 51:7, ¿no? Dice, purifícame con hisopo, lávame y seré limpio, ¿no? Purifícame con hisopo profundamente. Dice, si se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por tierra entiende tu corazón, tu jardín que está adentro. ¿Cómo tienes ese jardín? ¿Cómo se lo presentas día a día al Señor? ¿Con cardos, seco, con la hierba crecida? ¿O un jardín hermoso, nutrido, verde, con flores? Hermoso a la vista. ¿Cómo está ese Edén que está dentro de ti? ¿Cómo se lo estás entregando al Señor? ¿Cómo si el Señor viniera el día de mañana o hoy en la noche por ti? ¿Cómo estaría ese jardín en tu corazón? ¿Cómo estaría tu tierra? Vamos a orar, mis hermanos. Señor, sin duda, Señor, mucho que reflexionar, Padre. Hoy entendemos a través de esta doctrina, la martirología, hoy entendemos, Señor, las consecuencias y la gravedad del pecado. Entendemos que no hay pecado ni grande ni pequeño, que todo pecado nos conduce a la muerte eterna. Pero también dice tu palabra que en ti hay una dádiva, y esa dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy, Señor, queremos esa dádiva, Señor, queremos vivirla. Nos arrepentimos, Padre, de esos pecados, Señor, que no hemos querido dejar. Te los entregamos a ti, Señor. Y clamamos, Señor, para que nos limpies y nos purifiques con ese hisopo. Que nos laves, Señor. Y tal vez si has perdido esa pasión y ese fuego en tu corazón por el Señor, es momento de entregar eso que te estorbe y entregarle esos pecados que hemos tenido contra Dios, contra el prójimo, contra nosotros mismos, esos pecados de inmoralidad sexual. Te los entregamos en este momento, Señor. Perdónanos y reconocemos la salvación que hay en ti. Nos humillamos delante de ti, Señor, oramos y buscamos tu rostro. Sana nuestra tierra, sana mi tierra. Gracias te damos, Padre, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.